Hola amigos, muy buenas noches. Qué bueno es encontrarnos una vez más. Estamos pero muy contentos porque cada semana recibimos los saludos de parte de ustedes, recibimos los mensajes de texto, así que los animo a que se sigan comunicando. Estamos en contacto con varios de ustedes y la verdad que es una alegría muy grande recibir noticias de que ustedes están siguiendo nuestro programa. Estamos aquí en 101 Secretos para una Vida Sana, programa de la Iglesia Adventista, y queremos animarlos para que ustedes puedan anotarse en el curso bíblico titulado La Fe de Jesús. Este curso tiene gran parte del material que estamos compartiendo. Es un programa de lectura bíblico para que ustedes puedan conocer un poquito más los grandes temas de la Biblia y entonces así poder conocer, poder aprender y poder, por sobre todas las cosas, tener una comunión con Dios más íntima. Y realmente estamos siendo muy bendecidos con las muchas personas que están anotándose y están participando de este programa. Queremos decirte que este programa es gratuito. Vamos a hacer lo posible de hacerlo llegar a tu casa cuanto antes. Así que yo quiero animarte. Me escribes un mensajito al teléfono que está en la pantalla y allí vamos a ponernos en contacto para hacerte llegar lo antes posible este programa de lectura titulado La Fe de Jesús, recordándote por supuesto que es gratuito, ¿sí? Esto no tiene ningún costo, está hecho para que ustedes y yo podamos conocer un poquito más acerca de la Santa Biblia. Hola, soy Horacio. Como director y profesor de la carrera de Contador Público, junto con los demás docentes, te enseñaremos a diseñar y gestionar sistemas contables de organizaciones públicas y privadas. También a preparar estados contables, presupuestarios y de costos y liquidar impuestos y sueldos. Aquí te brindaremos herramientas para promover y liderar eficientemente cambios y mejoras en los sistemas contables de las organizaciones. Invierte en una universidad con principios y valores y llegarás a ser un contador de éxito. Te espero en la UAP. Amigos, qué bueno encontrarte nuevamente. Seguimos aquí en el programa 101 Secretos para una Vida Sana. Este programa auspiciado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya te hemos ofrecido el curso bíblico, que estamos ansiosos porque te anotes, para que puedas participar, para que puedas conocer un poquito más de los grandes temas de la Biblia. Y el tema de esta noche es uno de los más apasionantes, de los más lindos que podemos encontrar. Es un tema que para muchos es conocido, para otros muchos quizás sea la primera vez que lo podamos estudiar, y es por eso que quiero invitarte para que me acompañes allí en tu casa con tu Biblia, para que puedas seguir bien de cerquita lo que la Biblia dice, y el tema que veremos esta noche será realmente muy de mucho beneficio para tu vida. Así que acompáñame. Especialmente voy a comenzar con una pregunta que de alguna manera va a ir guiando todo el estudio de esta noche. Esta pregunta tiene que ver con algo que hemos venido estudiando y que hoy queremos de alguna manera seguir estudiando. Hemos estudiado que nosotros somos salvos. ¿Te acordás que estudiamos acerca de la salvación? Bueno, hemos estudiado que nosotros somos salvos porque Cristo murió en la cruz. Es decir, la salvación para vos y para mí es gratuita. Es un regalo que Dios nos está dando para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna que Él quiere ofrecernos. Pero, entonces, yo quiero preguntarte, ¿necesita el cristiano, o sea, necesitas vos, necesito yo, que estamos bajo esa justicia impartida por Cristo que es la gracia, es de regalo, necesitamos vos y yo vivir y obedecer o poner nuestra vida en armonía con la ley de Dios? A ver, ¿necesita el cristiano que está bajo la gracia obedecer la ley de Dios? ¿Me explico bien? Esta es la pregunta que de alguna manera va a ir conduciendo el estudio de esta noche. Fíjense, ustedes van a continuar la lectura allí con el pensamiento bíblico de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice allí? Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto estudiamos
hace unas semanas atrás. Vimos que el pecado es la infracción de la ley. ¿Cómo sé yo que estoy pecando? ¿Cómo puedo conocer, cómo puedo saber que he cometido un pecado? Bueno, la ley, saber y conocer la ley me dice que ¿qué es pecado? O sea, cuando yo quebranto algún mandamiento de Dios, estoy cometiendo un pecado. Es decir, sin ley no habría necesidad de que haya un Salvador. Esto tiene un razonamiento lógico. La ley me muestra el pecado. El pecado es la enfermedad que tenemos como seres humanos que nos hace necesitar un Salvador, alguien que pueda pagar nuestro pecado, porque por nosotros mismos no podemos resolver el problema del pecado. Ahí es donde aparece Cristo, nuestro Salvador. Pero para necesitar a Cristo nosotros tenemos que ser pecadores. Ahora, yo no soy pecador si no existe ley. No sé si me explico. Es decir, con la ley yo puedo saber que soy un pecador. Siendo un pecador yo necesito de Cristo. Cristo me imparte su justicia, su gracia, y entonces soy salvo por gracia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber que como cristiano, aunque estoy bajo la gracia de Cristo, que Él me salva, necesito de la ley sí o sí para poder necesitar del Salvador? Para saber que Cristo es una necesidad en mi vida, yo necesito conocer la ley. Somos salvos, ¿sí? Somos salvos no por guardar la ley, somos salvos por Cristo, ¿sí? Somos salvos por Cristo, no por guardar la ley. Hay un equilibrio, debe existir un equilibrio entre la ley y la gracia. Fíjense lo que podemos encontrar en la Biblia, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. Qué interesante, ¿no? Pablo nos dice, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero él nos dice ahora, o sea que significa que yo puedo hacer lo que quiera. Puedo ir y engañar a mi esposa, puedo ir y mentir, puedo ir y robar, puedo ir y adulterar, puedo ir y deshonrar a mis padres, puedo ir y tener otros dioses, puedo blasfemar el nombre de Dios, puedo, según lo que dice la ley, no guardar el día de reposo. No, de ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Nosotros no podemos vivir una vida de pecado solamente porque Cristo es nuestro Salvador. Porque cada vez que pecamos estamos crucificando a Cristo, lo estamos matando, porque Él murió por nuestros pecados. Debe haber entonces un equilibrio. Debe haber un equilibrio entre la ley y la gracia. El perdón que nosotros recibimos de parte de Jesús no nos permite continuar o no nos da permiso para continuar pecando de ninguna manera, ¿sí? La sangre de Cristo Jesús cubre nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, ¿sí? Y entonces la ley no nos puede condenar, pero eso no nos da permiso para continuar pecando, porque hemos estudiado con anterioridad que aquel que quiere ser salvo, el camino de la salvación, ¿recuerdas? Aquel que quiere ser salvo debe confesar sus pecados, arrepentirse y abandonarlos, ¿sí? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que hay una persona que fue condenada por homicidio. Mató a alguien y fue condenada. Cumplió su condena, pasó sus años en prisión, así que esa persona es puesta en libertad luego de que cumplió su condena por homicidio. Salió a la calle. Entonces, esta persona que había sido condenada, que fue puesta en la cárcel y que ahora es liberada porque cumplió su pena, su condena, ¿tiene permiso, tiene autorización para volver a violar la ley? O sea, ¿puede salir de la cárcel y seguir matando? O pónganle que había robado, ¿puede salir de la cárcel y seguir robando? Es decir,
porque ya cumplió su condena. ¿Significa que puede volver a robar? ¿Significa que puede volver a matar? No. Si transgrede nuevamente la ley, esa persona debe regresar nuevamente a prisión y cumplir una nueva condena. De la misma manera, la ley de Dios, nos condena cuando nosotros la transgredimos. Es decir, cuando tú y yo nos equivocamos una y otra vez, nuevamente estamos pagando nuestras consecuencias de nuestro pecado. No es que por una vez que hemos sido perdonados, somos perdonados para siempre, no funciona así con Dios, claro que no. Simplemente porque estamos bajo la gracia, no tenemos libertad para transgredir la ley una y otra vez como queremos. Al contrario, tenemos una mayor obligación, un mayor compromiso, una mayor dedicación. ¿Por qué? Porque somos ejemplos, porque hemos sido salvos. ¿Qué hace entonces la ley conmigo? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, usted y yo solemos al levantarnos ir al baño a higienizarnos. Y cuando nosotros nos vemos al espejo, el espejo nos dice en qué condición está nuestro rostro, nuestro pelo. Estamos despeinados, necesitamos una lavada de cara. De alguna manera, el espejo nos muestra nuestra condición. De la misma manera, la ley de Dios, ¿sí? Lo que dice la ley de Dios, nos muestra la condición que nosotros tenemos, ¿sí? La ley de Dios no nos limpia del pecado, así como el espejo no te limpia o no te lava la cara o no te peina, no, pero te muestra tu condición. De la misma manera, la ley de Dios no nos limpia, no nos salva, pero nos muestra nuestra condición. ¿Cuál es la condición? La de pecadores. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera porque la ley dice no codiciarás, dice Pablo. Es decir, yo no sabría que soy pecador si no existiera la ley. Y si no existe la ley y yo no soy pecador, no necesito de Cristo. No necesito estar bajo la gracia. Pero como yo me miro al espejo y veo que soy un pecador, como yo miro la ley y veo que soy pecador, veo que mi vida no está en armonía con lo que Dios quiere, es allí donde se genera una necesidad en mi vida y yo recurro allí entonces, ahora sí, ¿a quién? A Cristo. Las personas que dicen que cuando Cristo murió en la cruz dejó de existir ley, ya no hay más ley. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esto. Por supuesto que ya te habrás dado cuenta que esto no es así, porque estamos leyendo textos de Pablo, textos del apóstol Juan, y ellos hablan de la ley. Pero vamos a estudiar un poquito más acerca de lo que la Biblia dice acerca de este punto, qué es lo que aconteció con la ley cuando Jesús murió en la cruz. No te vayas, quédate con nosotros, ya regresamos. Hola, yo soy Marcelo y si venís a estudiar Comunicación Social a la UAP, yo me voy a encargar de enseñarte de manera personalizada todo lo que tenga que ver con el área de producción televisiva, afianzando los conocimientos teóricos con la práctica profesional y aprovechando los recursos tecnológicos para un mejor aprendizaje que te van a servir en tu futuro. Esto y mucho más lo podés encontrar aquí. Te espero en la UAP. Continuamos, amigos, con el estudio de esta apasionante lección de la Biblia, especialmente relacionado con lo que la Biblia dice acerca de la ley. Y ahora, en este bloque, ¿qué es lo que aconteció con la ley cuando Cristo murió en la cruz? Es decir, la muerte de Cristo en la cruz, ¿cambió la ley? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. En los días del Antiguo Testamento, ¿sí? En los días del Antiguo Testamento, especialmente después de que el hombre cayó en pecado, Dios instituyó una ceremonia que resultó ser un símbolo del sacrificio de Cristo.
¿En qué consistía esta ceremonia? Bueno, el cordero, tenían que elegirse un cordero, y un corderito era llevado a un altar, y allí se sacrificaba el cordero, y la sangre que derramaba el cordero era, de alguna manera, la que expiaba la culpa de la persona, es decir, el cordero cargaba con la culpa del pecado, es decir, se transfería al cordero la culpa, y el cordero moría en lugar del penitente, es decir, de la persona que llevaba el cordero. Esta había sido una ceremonia que Dios había instituido luego de que Adán y Eva cayeron en pecado. Y esta ceremonia terminó siendo un modelo de lo que más adelante fue el sacrificio de Cristo. Cuando San Juan vio a Cristo, antes de su bautismo, le dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Lo recuerdas? Bueno, Cristo fue ese Cordero. Este mandato, este rito, esta ceremonia se dio en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Mateo 27:50. En los días del Antiguo Testamento se hacen sacrificios con animales, simbolizando el sacrificio de Cristo que vendría en algún momento, algún día. ¿Por qué nosotros entonces hoy no ofrecemos más sacrificios de animales? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, no lo hacemos ¿por qué? Porque Cristo ya murió. Si nosotros siguiéramos sacrificando animalitos, corderitos, significa que no confiamos en el sacrificio de Cristo. Pero como ustedes y yo confiamos en Cristo, eso ya cubre o cumple con la ceremonia de la expiación. ¿Es esa la ceremonia que quedó a un lado, o es esa la ley ceremonial que quedó de lado cuando Cristo murió? ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero fue sacrificado y esa ceremonia ya no se hace más. Pero la ley de Dios, que fue escrita en tablas de piedra, esa ley permanece, está vigente. ¿Sí? Fíjense que la ley de Dios fue entregada en el Sinaí, vamos a ver un gráfico en este momento, fue escrita por el mismo dedo de Dios, fue entregada a Moisés, estas tablas de piedra, y fueron estas tablas guardadas en el arca que el pueblo tuvo consigo a lo largo de todo su peregrinaje. Y nosotros, ¿debemos todavía obedecer los mandamientos? ¿Tenemos todavía nosotros, tú y yo, que obedecer los mandamientos? Fíjense lo que dijo el mismo Jesús. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Te quiero pedir que estés muy atento a la lectura de este libro, especialmente estos versículos. Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas». Es decir, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas, eso significa esa palabra. No he venido para anular o para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Debemos nosotros todavía obedecer los mandamientos según lo que Jesús dice? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas? Jesús nos está diciendo, ¿tenemos que cumplir? ¿O a partir de que Él murió, dice Jesús, ustedes pueden dejar de cumplir la ley, ustedes pueden empezar a hacer lo que quieran, total, no pasa nada, yo los perdono? ¿Es así como funciona? ¿Te parece que eso es lo que dice la Biblia? ¿Es clara, verdad, la Biblia? Yo creo que sí. La Biblia te está diciendo a vos y me está diciendo a mí que necesitamos seguir guardando la ley. Si Jesús mismo la cumplió y Él mismo dijo que no vino para anularla, significa que todavía está vigente, significa que todavía debemos guardar la ley. Fíjense, si nosotros
o cualquier ser humano estuviera colgado a punto de caerse de una cadena, y esa cadena tiene 10 eslabones, pero uno de esos eslabones se rompe, ¿qué acontece con esa persona? ¿Qué piensa que va a pasar? Por supuesto, va a caer. Claro que sí que va a caer. No somos salvos, ya dijimos, por guardar la ley. Somos juzgados por ella. Pero si Jesús reina en nuestro interior, Él nos dará poder ¿para qué? Para guardarlo, porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses capítulo 4, verso 13. Vamos a hacer un repaso. Yo sé que ya conoces la ley, yo sé que ya la has leído muchísimas veces, no vamos a descubrir nada nuevo, pero allí en Éxodo capítulo 20 vamos a repasar un poquito qué dice la ley. Se resume en dos grandes puntos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es la primera parte de la ley. ¿Qué dice allí el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice no te harás imagen y no te inclinarás a ella. El tercer mandamiento dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tú lo tienes allí en tu Biblia, Éxodo capítulo 20, por favor te pido que me acompañes, que puedas leer allí también. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado. Capítulo 20, versículo 8 al 11. ¿Sí? Allí en varias Biblias dice día de reposo y hay un asterisco en la traducción donde te lleva más abajo y explica qué significa día de reposo. Dice aquí equivale a sábado, es decir, el día de reposo según la Biblia es el día sábado. Esta es la primera parte de la ley donde dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Tú conoces bien esta parte de la ley, ya la sabías por supuesto, solamente la estamos repasando. Y la segunda parte de la ley dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, son los siguientes 6 mandamientos de Éxodo capítulo 20, versículo 2 en adelante. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el único mandamiento que tiene promesa, mi amigo. Dice el sexto mandamiento, no matarás. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. El octavo dice, no hurtarás o no robes. El noveno dice, no hables falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. ¿Sí? Éxodo capítulo número 20, versículos 1 al 17. Allí están los 10 mandamientos, resumidos en 2 grandes declaraciones que nosotros solemos hacer, que decimos amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, eso resume el todo de los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Me explico bien? Es solamente un repaso que estábamos haciendo. Te quiero invitar a que tú leas en tu Biblia, vas a ver que están allí en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Ve a tu Biblia, consulta tu Biblia y vas a encontrarte con los 10 mandamientos allí que están todavía vigentes. ¿Por qué están vigentes? Bueno, en el tiempo del fin, Dios vendrá a buscar a sus hijos y especialmente a los hijos que guardan los mandamientos de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, dice, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, el Señor Dios cuando vendrá a buscar a aquellos hijos suyos que guardan los mandamientos de Dios. Fíjate que esto Apocalipsis lo escribió Juan en el año 90 después de Cristo. Cristo ya había muerto, había ido resucitado y había ido al cielo, y Juan le está diciendo que los mandamientos están vigentes porque el Señor vendrá a buscar a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dice Hebreos capítulo 8, verso 10, pondré mi ley en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré, y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Si tú te estás preguntando, ¿cómo hago yo para guardar esos 10 mandamientos? Bueno, tienes la ayuda del Señor, no estás solo, es Cristo quien te ayuda, es Cristo quien te sostiene. Fíjense, Hebreos capítulo 5, versículo 9, ¿sí? Dice, habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Jesús es autor de la salvación, es decir, Jesús salva, Cristo salva, la sangre de Cristo salva a aquellos que le obedecen, a aquellos que son fieles, a aquellos que guardan sus mandamientos, que están vigentes.
¿sí? Somos obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos salva, es decir, como una respuesta al amor, a su salvación, nosotros cumplimos la ley de Dios, somos obedientes. Qué maravilloso que es el Señor, ¿no? Fíjense lo que dice Eclesiastés, Salomón allí escribió, capítulo 12, verso 13. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre? Dice, la conclusión de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Qué maravilloso, ¿no? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Fíjense en lo que dice San Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Qué interesante, ¿no? Es posible, entonces, mi amigo, mi amiga, es posible amar a Dios y obedecer. ¿Sí? Es posible amar a Dios y obedecer. ¿Por qué? Porque es imposible amar y no obedecer. Obedecer y no amar también es imposible, eso no es amor. El amor lleva a la obediencia, el compromiso. El Señor está comprometido contigo porque Él te salva. ¿Tú estás comprometido con el Señor? ¿Amas al Señor lo suficiente como para obedecerle? ¿Es Cristo realmente el generador del amor en tu vida y genera un compromiso en ti para que puedas aceptarlo y obedecerlo? ¿Te gustaría en tu vida guardar los mandamientos? ¿Te gustaría responder a la gracia del Señor con obediencia? Esto va a traer felicidad a tu vida, esto va a traer armonía a tu vida. Muchas dificultades, penas, dolores que pasamos como seres humanos son fruto o consecuencia de fallar en guardar la ley de Dios. Pero el Señor nos dice que en Él podemos encontrar fortaleza. Y cuando nosotros somos fieles en la obediencia al Señor, Él nos cuida, Él nos protege. No significa que no nos pueda pasar nada malo, claro que sí, pero no será consecuencia de nuestro pecado, sino que a veces es consecuencia de la maldad que hay alrededor. Pero el Señor quiere decirte que estés tranquilo. El Señor quiere animarte a que puedas confiar en Él, que puedas obedecerle, para que Él pueda cuidarte, que pueda protegerte, que pueda ampararte. Por ello quiero invitarte en esta noche, para que tú puedas, amigo, obedecer al Señor. Si amas a Jesús realmente, si aceptas la gracia del Señor, obedécele, guarda los mandamientos. El Señor vendrá pronto a buscarnos, según lo que hemos estudiado en las profecías y hemos estudiado en la promesa de la segunda venida de Jesús. Y Él vendrá a buscar a sus hijos fieles, obedientes, y especialmente a los que guardan los mandamientos de Dios y aceptan el sacrificio de Cristo. Yo quiero invitarte no solo a aceptar a Cristo, sino a comprometerte a ser fiel, a ser obediente. ¿Te gustaría aceptar esto en tu vida? Dios te bendiga, que tengas una muy pero muy buena noche y recuerda que estamos a disposición para servirte. Ha sido un gusto para mí acompañarte en esta oportunidad en nuestro programa, en 101 Secretos para una Vida Sana. Será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante, en este mismo programa, en este mismo canal, a la misma hora. Dios te bendiga y tengas una muy pero muy feliz noche.